en medio de nuestro Señor. Ahora, Padre, queremos que Tú nos hables el día de hoy, Señor. Que hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia, que abras nuestros corazones, que podamos comprender y entender todo lo que Tú quieres enseñarnos el día de hoy, Padre. Ayúdame a expresarlo con claridad, Señor, con contundencia, con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos, Señor, salir de aquí transformados por el poder de Tu palabra y Tu Espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. La vez pasada platicamos o grabamos el episodio perdido del taller de liberación. Entonces fue un paréntesis entre todas las temáticas que hemos estado viendo. En teoría vamos a ver el taller de finanzas. Lamentablemente, por causa de ese episodio que no se grabó bien del taller de liberación, tuvimos que grabarlo. Entonces fue lo que vimos la vez pasada. Y platicamos acerca de la brujería, del ocultismo disfrazado de cristianismo. Y hablábamos todas las diferentes formas en las que se manifiesta el ocultismo y que se disfraza de cristianismo. Y la intención de eso era que darles a ustedes el discernimiento para que podamos distinguir cuándo se presenta una forma de ocultismo y que podamos, aunque venga con la fachada de cristianismo, que podamos distinguir si la verdad, que es algo que no es de Dios. Y platicamos acerca de amuletos cristianos, hablamos de métodos de adivinación cristianos, métodos de sanidad métodos de adivinación ocultistas disfrazados de cristianismo, amuletos cristianos, entre comillas, métodos de sanidad paganos cristianizados, como las barridas con Padre Nuestro y demás. Y también hablamos de los decretos y declaraciones, la declaración positiva que se ha infiltrado en la iglesia. Y no quería adentrarme tanto en esa temática, porque con los principios que vimos para distinguir qué es brujería o qué es ocultismo, los principios que se violan, eso te da las herramientas para poder discernir qué es y qué no es, ¿sí? Pero, pues, no siempre es tan claro. Yo esperaba que con lo que vimos fuera suficiente para que ustedes ataran cabos al respecto y que pudieran sacar sus propias conclusiones con lo que vimos. Oye, si viola tal principio, por ejemplo, el del ritual autorizado, sabemos que pues, no es de Dios, ¿sí? Y demás. Esperábamos que entendieran eso, pero surgieron muchas dudas, resulta. Surgieron muchas dudas y lo que yo pensaba o asumía que iba a ser fácil de entender, resulta que es complicado. ¿Sí? Y luego más porque al día siguiente una hermanita toda inocente comparte en el grupo de WhatsApp una predicación acerca de los decretos. Yo estaba que me rasgaba las vestiduras. Entonces, quiero echarme un clavado al respecto. Y entre las preguntas que surgieron, que son importantes que aclarar, surgieron varias preguntas como, oye, si la declaración no funciona, entonces no tengo que andar cancelando las maldiciones que decretan brujos y personas del ocultismo en contra mía. Digo, porque en el taller mencionamos que sí hay que cancelarlos. Pero si la palabra no tiene poder, entonces no es necesario cancelar eso. Si no funciona, entonces mis palabras de bendición son vanas. Si he practicado decretos y el pensamiento positivo, entonces abro puertas a demonios. Son preguntas legítimas, ¿sí? No sé cuántos poseídos no habrán por ahí. También, ¿qué de los episodios en la Biblia en las que se mencionan decretos y declaraciones y funcionan? Yo esperaría que con lo que vimos la vez pasada supieran la respuesta a todo eso, pero surgieron esas preguntas. Entonces me hace ver que pues no está tan claro que digamos, ¿sí? Porque sí hay episodios en la Biblia en las que sí funcionan decretos, sí funcionan declaraciones y hay que entender cuándo sí y cuándo no. Y esa es la situación donde está la sabiduría. ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Sí? Oye, ¿qué de los episodios como de maldiciones y bendiciones desatadas? ¿Qué onda con esos episodios, chicos? Sorry, chicos, aquí cosas cómicas que suceden que no ven ustedes. Y también, oye, la cuestión de las declaraciones ha sido una práctica generalizada en la iglesia. ¿Qué efectos espirituales
puede estar generando, ocasionando esto. ¿Sí? ¿Hay efectos espirituales? Sí, sí hay efectos espirituales. Y, oye, ¿son salvos los que los practican? ¿Son salvos, sí o no? Entonces surgieron esas preguntas y pues bueno, vamos a tener que contestarlas. ¿Sale? Quiero dar un repaso con eso. Estoy platicando del origen ocultista de las prácticas de la práctica de la declaración positiva. Y eso de la declaración positiva, chicos, para que las cosas sucedan tal como lo decimos, así como se maneja en la nueva era. Que la nueva era mencionas que tienes que pensar positivo y creer en tu palabra y declararla para que las cosas se hagan realidad. ¿Sí? No sé si alguien vio el libro del secreto, lo leyó, lo vio los videos y demás. Bueno, eso es parte de la nueva era. Y eso de la declaración positiva, de declaración de fe, se ha infiltrado en la iglesia cristiana y es muy similar al culto a María de los católicos. Pues la declaración positiva no tiene base bíblica, no hay registro histórico que tal cosa se practicara en la iglesia primitiva, y los pasajes que se usan están sacados fuera de contexto para distorsionar su significado y apoyar dicha práctica. Sí, tal cual. Tiene su origen en prácticas de la nueva era y fue promovido en los 90s mucho con el libro de Paul Yonggi Cho. No sé si alguien lo llegó a leer, el de la cuarta dimensión. Tiene cosas, principios que son válidos y otras que son distorsiones. Obviamente, para que la verdad, para que la mentira tenga efecto, tiene que tener porque la mentira tenga efecto, tiene que tener mucho de verdad. Bueno, la nueva era enseña que ese poder de tu palabra es algo natural, que todo el mundo lo tiene. Que todo el ser humano lo tiene y que tú tienes ese poder porque tú eres Dios y tú tienes el mismo poder de Dios. Sí. Y puedes moldear por ese mismo poder la realidad con tus palabras. Sí. Qué genial si fuera así, ¿no? ¿Te imaginas? Oye, diríamos y decretaríamos lo que quisiéramos, el estilo de vida y la vida que quisiéramos y sería si tal cosa fuera realidad. Y platicamos acerca de los decretos y declaraciones positivas y decretos, cómo se han infiltrado en la iglesia. Ha sido promovido por muchos autores cristianos. Joel Osteen es uno de los más prominentes, ¿sí? El poder de la declaración positiva. ¿Sí? Él mencionaba que al decir algo con suficiente frecuencia o entusiasmo o pasión, pronto tu mente subconsciente comienza a actuar en base a lo dicho, haciendo que lo necesario para lograr que esas palabras y pensamientos se cumplan. O Marcus Witt, lo habíamos platicado, ¿no? Cómo le pedía que declaráramos sanidad sobre Julio Melgar en el 2019 para que viniera la sanidad. Y no sucedió tal cosa. Incluso mencionando cómo un episodio donde tenía problemas piloteando una nave, un avión, y él empezó a declarar que él era un buen piloto y lo menciona como estratégico para poder haber salido de ese bache, ¿sí? Y así lo hacemos nosotros, chicos. Nosotros se nos ha infiltrado y lo hemos visto cuando alguien dice, oye, estoy enfermo, y de repente sale a un hermano que ha adoptado esta creencia. No digas eso, no lo desates. Recházalo, cancélalo en el nombre de Jesús. ¿Sí les ha pasado? Espérame. Dice, no digas eso. Sí, porque ya hemos adoptado esa filosofía de que las palabras tienen tal poder que moldea nuestra realidad. Sí. Y profetizamos sanidad, y empezamos a declarar sanidad, y confiesa que eres sano, y todas esas cuestiones. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien así en su inocencia? Muchos lo hemos hecho, ¿sí? Declaramos sanidad y el pobre es súper enfermo, ¿sí? Y no digas que eres sano y el pobre así en la cama, moribundo. Y decimos, oye, no lo confieses, hermano, no lo confieses la enfermedad sobre tu vida, como si tal palabra pudiera afectar para cambiar la realidad de las cosas, ¿sí? Y sacamos versículos fuera de contexto, habíamos platicado. Versículos fuera de contexto como, oye, el de Marcos 11:29 que dice, les aseguro que si alguien le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Y dices, ahí está, Jesús enseña la declaración positiva. Si lo tocas o lo tomas fuera de contexto, sí, podríamos decir que enseña la declaración positiva. Pero dentro del contexto real, nada que ver. Sí, el otro pasaje que se utiliza es Romanos 4:17, que dice, Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
¿Y cuántos no han escuchado predicaciones al respecto? Que hay que declarar cosas que no son como si fuesen. Y decreta y declara y habla esas cosas. O Proverbios 18:21 que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tienes poder en tu lengua y puedes ocasionar muerte o vida por causa de eso. Y sacan a veces algunos ejemplos de esto, como el de Ezequiel 37, del 4 al 6, que le dice el Señor a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos muertos y diles, les pondré carne, músculos y los recubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán. Y ¡pum! Sí, pasó lo que dijo. Sí, ahí está. Sí existe. En Mateo 16-19 que dice, todo lo que atas en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ahí está. O sea, lo que tú dices te puede enlazar y tus dichos puedes quedar preso por lo que tú dices. Sacando los textos fuera de contexto completamente. Y algo que hemos platicado, me voy encaminando todo esto, chicos, para poder contestar las preguntas que surgieron ahí. Algo que hemos platicado es que en realidad es que tenemos un poder limitado en la lengua. Sí. El poder que tenemos es un poder, principalmente, hay varias formas o varios listados de capacidades que tiene la lengua. Y uno de ellos es el poder de sugestión mental. Sí. Puedes afectarte o sugestionarte mentalmente con lo que dices. Un poco no. Todos lo hemos visto aquí. Algunos de aquí mencionan que, sintieron cuando algunos se enfermaron de COVID que estaban así por morirse y estaban así colapsando y demás, y era la sugestión. Sí. Dice Jeremías 1, de 6 al 7. Yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Él ya estaba sugestionado y no puedo, Señor, hacer la tarea. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Si estaba todo sugestionado, no puedo, mis capacidades no pueden. Y el Señor dice, no, conmigo sí puedes hacerlo. Sí, su poder de sugestión. Salmo 42, 5, este salmista usando este poder de sugestión de forma positiva. Decía y hablaba a su alma. Dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿A quién le está hablando? A su alma. Órale. Dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Órale. Sí. Porque hay un poder de sugestión. ¿Sabes qué? Estoy todo amedrentado y más voy a hablarme palabra de fe a mi mente. ¿Para qué? Para afectarme a mí, porque estoy con la fe que me está claudicando. Sí, me están las piernas temblando, entonces mejor me hablo palabra para aumentar mi fe. No porque va a cambiar la realidad, sino porque mi mente necesita escuchar la palabra y recordar las promesas de Dios. Sí. También tiene poder la palabra que conlleva la capacidad de comunicarte con terceros. La capacidad para persuadir, animar, negociar, todo lo que conlleva la comunicación con terceros. Pablo, hablando de la persuasión, decía acerca de su don apostólico en Romanos 1:5. Dice, por medio de él, de Jesús, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones a que obedezcan a la fe. Fíjate, hablando de la persuasión, y esa persuasión, ¿cómo se iba a llevar a cabo? Por medio de la predicación, el poder del habla, chicos. Esa persuasión afecta incluso el estado de ánimo. Podemos afectar el estado de ánimo de otros por medio de nuestras palabras. ¿Sí? Hebreos 12:5 quería afectar el estado de ánimo, el autor de Hebreos, a estos cristianos cuando les dijo, y ya han olvidado las palabras, por completo las palabras de aliento que como hijo se les dirige. Hijo mío, no tomes la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan. Fíjate cómo dice, palabras de aliento, porque tus palabras pueden afectar el estado anímico de las personas. Job 16:5 habla de que yo les daría palabras de ánimo y intentaría aliviar su dolor, hablando del efecto emocional que pueden tener las palabras. Y todos lo reconocemos. ¿Cuántos no hemos salido agüitados con algunas pláticas con algunos personajes o súper contentos? Sí. Esa es su parte del efecto. El otro efecto es la parte de la comunicación con terceros que te permite coordinarte para realizar algún proyecto. Y eso lo puedes ver en la Biblia. Todo lo que podemos hacer es gracias a que podemos comunicarnos con terceros y hacer trabajo en equipo. ¿Te acuerdas cuando estaba construyendo la Torre de Babel? Génesis 11, del 1 al 7, dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra.
Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Si te das cuenta, era la palabra de comunicación para poderse coordinar en la construcción de ladrillos y también en la meta en común que querían hacer. Ese poder de la comunicación que tenemos. Dice, pero el Señor bajó a observar a la ciudad y a la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Este es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. ¿Por qué? Porque eran un solo pueblo y tenían un solo idioma. El poder de la comunicación, chicos. Poder de la lengua. Y la solución del Señor para frustrar eso será mejor que bajemos y confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y se desmoronó todo. ¿Te das cuenta del poder de la lengua? En eso consiste. Y lo sabemos. Sí, sabemos que tenemos ese poder de forma natural. Oye, pero la Biblia dice que las palabras tienen vida y tienen el poder para traer vida y muerte. Nuestras palabras. Sí, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice eso en Proverbios 18:21? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Se refiere a que con ella puedes cometer crímenes dignos de muerte. ¿Tú sabías, verdad? Hay crímenes que por tus palabras se sentencia a muerte. En Levítico 24, del 10 al 15, tienes el caso de una persona que estaba peleando con alguien y blasfemó el nombre de Jehová. ¿Y cuál crees que fue la condena? La muerte. Sí. En Éxodo 21, 17 dice que la condena por insultar a los padres es la muerte. Sí. A las personas que incitaban la apostasía al pueblo de Israel a desviarse a adorar a otros dioses en Deuteronomio 13, del 1 al 11, ¿cuál crees que era la muerte? ¿Por qué? Por lo que dijo, claro, porque en tus palabras está el poder de la vida y de la muerte. Dale. No solamente eso, sino que con ella puedes incitar a otros a cometer asesinatos, ¿sabías? Tus palabras están teniendo poder para eso. Dice Proverbios 1, del 10 al 15. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizá te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como quien descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Estaban incitando ¿a qué? Al asesinato. Por medio de las palabras. ¿Hay poder para la vida y la muerte? Claro que lo hay. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que por tus palabras puedes ser condenado o justificado por ella. Dice Mateo 12, del 36 al 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sí. Ahí no dice Pablo en Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por mis palabras. Por tus palabras. ¿Hay poder para la vida y la muerte? Sí. Pero si estás entendiendo al que se refiere esto. Por eso tiene también poder para causar estragos por la comunicación que hace. Sí. Dice Santiago 3, del 6 al 8, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo curso de la vida. Nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Hablando de cómo podemos afectar a los demás, para incluso encender el fuego inspirado en el infierno, imagínate. Y el contenido de nuestras palabras es lo importante aquí, porque el contenido puede traer vida o puede traer muerte. Los discípulos le dijeron a Jesús en Juan 6, 68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Por el contenido. Por eso la predicación del Evangelio tiene poder. Romanos 1:16 dice, la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. ¿Tiene poder la palabra? Claro, porque por contenido, porque estás diciendo. Sí. Y no solamente eso, tiene poder, ¿sabes para qué? Para atraer
cierto ambiente espiritual a un lugar. Salmo 22, 3. Pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Siente un ambiente de alabanza, de gratitud, que va a traer la presencia. Eso tiene por tus palabras, chicos. Sí. Santiago 3, del 13 al 16 dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstranlo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Hablando de cómo con tus palabras y demás, de contiendas, división y demás, puedes traer un ambiente en donde Satanás se siente cómodo y atrae demonios. Qué heavy, ¿no? Qué heavy. Pero más que las palabras, tiene que ver con tu corazón. Porque Jesús dice que es de la abundancia de tu corazón que habla la boca, no tanto tus palabras. Por eso, Jesús le reclamaba al pueblo de Israel de que este pueblo de labios me honra. Sí, me alaba de puros labios, pero el corazón está apartado de él. Entonces no tanto son las palabras, sino lo que hay en el corazón que expresan esas palabras, lo que hace eso. Una palabra, ¿sí te ha pasado que empiezas a adorar y ya divagas y estás cantando de forma automática? ¿O soy yo lo único que me ha pasado? Que estás ya en otras cosas, sí, la carne asadorita y y estás cantando, porque, o sea, no, ya divagaste, ya no es lo que hay en tu corazón, y esas palabras no tienen sentido. Es como dice Pablo, son ruido que es el tímbalo címbalo que resuena, ¿sí? Que no tiene efecto. Sí, pero es por el contenido de lo que hay en tu corazón que expresan esas palabras. Tu declaración entonces no tiene dicho poder mágico que muchos enseñan. Y eso es un alivio, chicos. Imagínate que, o sea, cuántas sonceras hemos dicho y que se haga realidad. Y dices, ay, eso me chiste. Gracias, Señor, que no tiene. O sea, la Biblia te habla de cristianos declarando en vano, porque no tienen tal poder. Santiago reprendiendo a dichos cristianos. Santiago 4, del 13 al 16. Presten atención ustedes que declaran o dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. ¿Se dan cuenta, chicos? Personas cristianos declarando y dices, ni para qué tanto brincos, tanto sueldo tan parejo. Sí. O sea, no, declarando en vano. Pablo diciendo, no va a servir. No sirve eso. Al contrario, es una jactancia maligna. Tienes también a los israelitas declarando en vano. Isaías 9, del 8 al 12 habla de que el Señor ha pronunciado contra Jacob, su juicio ha caído sobre Israel. Y los habitantes de Israel y de Samaria, quienes hablaron con tanta soberbia y arrogancia, pronto se enterarán. Ellos decían: reemplazaremos los ladrillos rotos de nuestras ruinas con piedra labrada, y volveremos a plantar cedros donde cayeron las higueras sicómoros. Está hablando de que, oye, vino juicio, vino castigo y quedó destruido, y dice, vamos a declarar que vamos a levantarnos y más fuerte. Y el Señor dice, ¿really? Y el Señor dice, van a venir los arameos y les va a dar su pao, chicos. Por más que hayan declarado. ¿Declararon en vano? Sí, declararon en vano. Oye, tienes a profetas declarando en vano también. Jeremías 5, del 12 al 14 dice, mintieron acerca del Señor y dijeron, Él no los molestará. Ningún desastre vendrá sobre nosotros, no habrá guerra ni hambre. Declarando cosas buenas, chicos. Oye, no va a venir desastre, ni va a haber guerra ni hambre. Declarando con fe, chicos. Ellos estaban seguros, si no, pues hubieran huido de ahí. ¿Sí? Dice, todos los profetas son pura palabrería. En realidad no hablan de parte de Él. Que caigan sobre ellos mismos sus predicciones de desastre. Por tanto, dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, debido a que mi pueblo habla de esta manera, empieza a narrar todo el castigo y el juicio que va a venir sobre ellos. Imagínate, por más que hayan declarado que va a venir prosperidad, que no va a venir la guerra, que no va a venir el hambre, Señor, muy hijito,
Sí. Es que mi palabra tiene poder. Really. Oye, pero la Biblia enseña que Jesús, Dios llama las cosas que no son como si fuesen y nosotros podemos hacer lo mismo. Romanos 14:4. Dios, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. Y de ahí sacan algunos diciendo que nosotros tenemos ese mismo poder. ¿Dónde viene eso en la Biblia, chicos? Eso de llamar las cosas que no son como si fuesen, habla del poder creador de Dios. De hecho, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente lo pone más claro. Dice, crea cosas de la nada. Pregunta, ¿tú tienes poder para crear cosas de la nada? ¿Eres omnisciente? ¿Eres omnipresente? No. Aunque fuiste hecho a la imagen de Dios, hay atributos que solo le corresponden a Él. ¿Estás entendiendo? Los que fue hecho a la imagen de Dios, puedo declarar cosas que no son como si fuesen. No, mi chavo, no eres omnisciente, ni eres omnipotente. Sí. Y aparte la Biblia confirma que no puedes hacer eso. Dice Eclesiastés 3:14. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. No hay nada que añadirle ni quitarle. Y Dios lo hizo así para que se le tema. O sea, lo que Dios hizo, dice, no le puedes quitar ni añadir. De hecho, tal así que la ciencia ha descubierto esto y le llama la primera ley de termodinámica, que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¡Wow! Y tú piensas que puedes así con tu palabra crear realidades de la nada. Really. Lo único que podemos hacer es trabajar con lo que Dios ha hecho. Y Él lo hizo así, dice Eclesiastés 3:14, Dios lo hizo así para que se le tema. Es decir, el único que puede hacer algo de la nada, crear realidades, es Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Solamente trabajamos con lo creado. Y nos diseñamos las normativas de esa realidad para podernos hacer las cosas que queremos construir. Por eso, por tal cosa, chicos, por tal cosa creer de que nuestras palabras tienen poder, a veces hacemos el ridículo ante los incrédulos. En serio, chicos. O sea, decimos, oye, es que estoy enfermo, y luego estás ahí con el doctor, y luego el hermano que está a tu lado dice, no digas eso, se cancela eso, y el doctor dice como que, qué locos son. Sí. O sea, le atribuimos tal poder a nuestra palabra, como si fuera algo mágico, algo así súper poderoso, más allá de lo que el poder que la Biblia enseña que tiene. Sí. Imagínate si tuviera tal poder. ¿Cuántas veces no hemos hablado cosas que, oye, me dijeron rata con 2 patas? Sí. Ya siento que me están creciendo las orejas y la nariz y los dientes. Me estoy convirtiendo. Imagínate. Pero andamos ahí como que no, dicen algo y dicen, no lo acepto y no lo recibo. No lo recibas, cancélalo. Porque se puede hacer realidad. Sí. Jesús Olivares dio una predicación acerca de eso. Y hablaba de algunas experiencias que tenía. Sino de una hermana que fue con su mamá, sí, se embarazó y fue con su mamá y dice, mamá, estoy embarazada y voy a tener una niña. ¿Cómo sabes? Sí, porque yo lo declaro. Lo decreto. Y la mamá no era creyente y dirá, pues, ojita, qué cosas raras esto. Hacemos celosos, chicos, cuando hacemos eso. Sí. Nace el bebé y era hombre. Y ella destrozada porque pensó que su palabra iba a modificar esa realidad. Sí. O la pastora también mencionó un caso donde estaban en una reunión y la pastora se desmaya. Y dice, hermana, está enferma. Y le pregunta, dice, lo cancelo en el nombre. Y la hermana toda así asustada y cancelando palabras de enfermedad y más. Y dice, no, María, es que hermano, dice, tiene diabetes. Cancelo eso. Y así me moribundo. Sí. O sea, ¿te imaginas si fuera eso de realidad? Uno declara una cosa, otro declara otra cosa. ¿Cuál de los dos va a prevalecer? ¿El que tenga más fe? ¿El que repita más? O sea, ¿cuáles son las reglas para eso? Sí. ¿Tus palabras pueden cambiar mágicamente la realidad? No. No pueden hacer. Sí. Solo pueden cambiar nuestra realidad por medio de procesos naturales como los que conocemos y los que hemos mencionado, el poder natural de la palabra.
No tenemos tal poder y lo sabemos. Por eso oramos al que sí lo tiene. Es la lógica de la oración, chicos. No tienes poder, ¿qué haces? Vas con el que sí tiene poder. Sí. Para cualquier intervención sobrenatural, no necesitas desatar, necesitas orar. Si no, ¿para qué orar? Si puedes obtener todo lo que quieres con tan solo declararlo con la fe, declararlo con fe, ¿para qué orar? ¿Para qué la Biblia enseñaría la necesidad de orar? Pablo estaría diciendo, declaren, hermanos, que van a, o sea, pura declaración, puro decreto. Sí, pero la Biblia enseña, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, Efesios 16:18, oren por todo hombre. Sí, Filipenses 4:16, presenten vuestras oraciones con todo ruego, oración y súplica. La doctrina de la declaración positiva niega el poder y la necesidad de la oración, pues el poder está en tu declaración, no en tu oración. Imagínate, ¿sí? Entonces, ¿para qué orar si acaso fuera esto cierto? Jesús nos deja un ejemplo de orar al que sí tenía el poder de liberarlo. Dice Hebreos 5:7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplica con fuerte clamor y lágrima al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. No por su reverente declaración. Es sumisión y orar al que podía sacarlo. Imagínate, oye, pero Jesús tenía poder, su palabra. Él ordenó los vientos y demás. ¿Y qué lo tienes? ¿Orando? Jesús, por tu palabra tiene poder, tú nos dijiste. ¿Qué tienes? ¿Orando? Y muchos predicadores dicen, es que no tienen porque no están declarando, están decretando cosas negativas. Y la Biblia dice que si no tienes, no es porque no declares, sino porque no oras. Santiago 4:2, no tenéis porque no pedís. Es la oración, no la declaración, la respuesta a nuestras inquietudes y necesidades. Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y sabes qué problema tiene esto? Eso de declaración positiva no solamente nos hace quedar mal ante la gente, así como que estos raros, ¿qué onda? Sí. Sino que los problemas y bendiciones, la Biblia nos enseña que no dependen de tus declaraciones, chicos. Dependen de tu condición moral. Y la doctrina de la declaración te atonta. Así te vuelve tonto, literal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te lleva a ignorar las relaciones de causa y efecto entre tu conducta moral y lo que vives. O sea, me está yendo mal. ¿Por qué? Porque declaraste mal, hermano. O sea, no hay ninguna relación en lo que los procesos que desencadenaste con tus decisiones. Es lo que declaraste. ¿Está tonta? Sí. Entras en un pensamiento mágico que este pensamiento mágico estupidece a la gente. La Biblia enseña que lo que viene a cada uno no es por lo que cree, sino por su condición moral. Proverbios 13:21 dice, los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. No habla de que a los que declaran. ¿A quiénes? Tiene que ver con su condición moral. Proverbios 13:19 dice, es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los niegos se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Órale, chicos, dices, oye, ¿por qué no alcanzo mis sueños? Por necio, no te niegas a alcanzar. O sea, tiene que ver con tu condición moral. ¿Sí? Dice Proverbios 3:33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿El impío, por más que declare, decrete, diga algo, podrá cambiar esa situación? No. Dice Proverbios 10:24, los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Y aquí dice, ahí está, le vino lo que le temó, pero está ligándolo con su condición moral. Sí, está hablando que es perverso. Y la esperanza está ligando con el sentido de que es una persona justa.
Sí. Y hay gente que menciona, oye, me atreví a escuchar la predicación que compartieron del hermanito. Y hablaba de que si tienes mala economía es porque estás declarando y decretando mal. Que si tienes un mal esposo es porque no declaraste ni decretaste correctamente. Que si no tienes un buen matrimonio es porque no declaraste. Y ahí tienes a tu mundo, ya me imagino, o sea. Y aquí, así pasa, chicos. Sí. ¿Qué te lleva a eso? A ignorar todos los principios de Dios. Llegan aquí con nosotros, tengo problemas en el matrimonio y en la consejería de matrimonio les digo, ¿y qué van a hacer? No, pues vamos a orar con más enjundia. Ok. No, pues sí, oren, digo, tienen que orar. Pero aparte tienen que conocer el principio de Dios para el matrimonio, porque si los violan todos, les va a ir mal por más que oren. Sí. Pero si tú piensas que con la declaración se va a transformar todo, vas a conseguir el esposo idóneo, Dios va a proveer y toda la cosa, ignoras todos los principios y procesos que Dios quiere que actives. Ignoras las leyes de causa y efecto. ¿Sí? La Biblia te dice, oye, ¿cómo le hago para que me vaya bien? ¿Declaro que soy exitoso? Fíjate lo que dice la Biblia. Ay. Muchos pasajes, Deuteronomio 4:40. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. ¿Sí qué? Si obedeces. Deuteronomio 5:33. Manténganse en el camino en el Señor, su Dios, que les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien. Deuteronomio 5:33. Deuteronomio 6:3. Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer. Así te irá bien. Josué 1:8. Estudie constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Si estás viendo la ley de causa y efecto, es, oye, si obedezco, me va bien. Si desobedezco, me va mal. Sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando digo, declaro y decreto y te está yendo mal porque no decretaste, no declaraste bien? ¿Te vuelves consciente de estas leyes de causa y efecto? En lo más mínimo, ya te atontaste, entraste en un pensamiento mágico donde, es que tengo que aclarar. Sí. Y hermano, pero pues no estás viviendo bien, no estás ordenándote la vida del Señor. La Biblia menciona muchas cosas que tienes que poner en orden. La Biblia dice, Efesios 6:3, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Te vaya bien. Oye, no me estoy viendo bien. Es que no declaraste. No, mi estimado, honra a tu padre y a tu madre. Ordena tu vida en el Señor. Sí. Y eso aplica para nosotros también cristianos. Oye, si amamos a Dios, lo vamos a obedecer. ¿Estamos conscientes? Y le dice que todo obra para bien a los que aman a Dios. Amar se manifiesta con obediencia, chicos. Oye, me está yendo mal. ¿Lo amas? ¿Se manifiesta esa vida de obediencia producto del amor a Dios? No. Pues, ¿qué crees? No aplica para ti por más que saltes, brinques y decretes. ¿Sí? Si bastara la declaración por fe, ¿para qué el Señor exigiría que la gente vigilara su obediencia para que le fuera bien? No sería necesario. Oye, ¿te fue mal? ¿Por qué? ¿Porque decretaste mal o porque no estabas en la voluntad de Dios? Y así pasa, chicos. Así entramos en ese pensamiento mágico. ¿Sí? Y sobresimplificamos las cosas. ¿Te fue mal porque tu declaración... porque declaraste... sacamos con cosas que te fue mal porque declaraste. ¿Sí? En vez de discernir que te fue mal porque no habías ordenado tu vida a la voluntad del Señor. ¿Sí? Y aún así es complejo. Porque hay malas rachas que vienen a la vida de uno, ¿sí o no? ¿Y todas son producto de la desobediencia? No. No todas son producto de desobediencia, chicos. ¿O sí? Hay malas rachas que vienen por diversas razones o diversos motivos. ¿A Job le vino una mala racha por desobediencia? No. No le vino una racha por desobediencia, fue para prueba. ¿Sí? Y en el Señor, al cristiano, las malas rachas son para nuestra bendición. Son para forjar carácter. Oye, el aguijón que tenía Pedro, ¿para qué era? Para guardarlo de que no cayera en orgullo. ¿Sí? Pero a veces simplificamos y pensamos que si declaro tiene que irme bien y olvido los propósitos que Dios tiene para las diferentes circunstancias. Sobresimplifico las cosas. Pero aquí llega la pregunta, oye,
Entonces, si es mi condición moral lo que termina si me va bien o mal, entonces, ¿para qué se declaran bendiciones y o maldiciones? A ver, chicos, grandes teólogos y maestros de la fe. ¿Serán parte de las preguntas que surgieron? Sí, eso lo vamos a contestar más adelante. Ok, hay casos, y eso, vimos casos que la Biblia enseña que no funciona, que no se puede estar limitado. Pero sin embargo, la Biblia sí menciona casos donde la declaración y los decretos, ¿qué crees? ¿Funcionan? Pero cuando Dios te guía, Ya se confundió. Ok. Casos en donde sí funciona la declaración. O sea, y eso es lo que tienes que entender. Cuando estudias la Biblia, no puedes hacer lo que muchos hacen, en donde presentan los pasajes que apoyan su tesis y esconden los que los contradicen. No puedes, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Hay muchos que presentan, oye, es que esto es así, y te presentan solamente los pasajes que apoyan eso y no te presentan los que aparentemente contradicen la postura. Sí. La postura correcta siempre, da la mejor explicación que armoniza a esa aparente contradicción, chicos. Sí, apréndetelo. Entonces tienes que sacar todos los textos porque las aparentes contradicciones arrojan luz y claridad a toda esa temática. ¿Y hay decretos que funcionan? Sí, chicos. ¿Se acuerdan la maldición de Noé sobre Canaán? ¿Se acuerdan? Declaró sobre su hijo, sobre su nieto, maldito sea Canaán sobre sus dos hermanos, será de sus hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jefet, que habite Jefet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Y esta palabra se cumplió, chicos. Y se ha cumplido. Un decreto hasta nuestros días. ¿Te acuerdas el caso de la declaración de Jacob sobre sus hijos? Génesis 49, del 1 al 4, del 1 en adelante. Y dice, Jacob llamó a sus hijos y le dijo, reúnanse que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Está declarando. Sí. Y comienza diciendo, hijos de Jacob, acérquense. Dice, presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, mi primer fruto de mi virilidad, mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder, impetuoso como torrente, ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Y lo relegó de su lugar de liderazgo. Y funcionó, chicos, y así para cada uno. Y cada cosa que él declaró, ¿qué crees? Se cumplió y se ha cumplido. Ahí está, entonces sí funciona la declaración. ¿O se acuerdan la maldición de Josué? Sí. Josué había conquistado Jericó e hizo un juramento. Dice, maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a construir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Y siglos después, chicos, en el libro de Reyes aparece, capítulo 16, 34, dice, en los tiempos de Acab, Giel de Betel, reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según las palabras que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Entonces, ¿funciona o no funciona la palabra, chicos? Pero el Señor lo va. O la maldición de Eliseo sobre su hijo, ¿se acuerdan? Llegó, hizo su corrupción ahí, le pidió a Naam ahí el pago y le dice, la lepra de Naam se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y ahora lo que declaró, salió leproso de presencia de Eliseo, en 2 Reyes 5:27. O Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Cuando maldijo a una persona dejándola ciego. ¿Se acuerdan?
Pablo dejó ciego a alguien, no sé si se habían acordado. Hebreos 13, Hechos 13 del 10 al 12 dice, le dice Pablo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está en contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara del camino. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado la enseñanza acerca del Señor. Mira, con la palabra de Pablo, vas a quedar ciego, órale. O la bendición de Isaac sobre Jacob, ¿se acuerdan? Le robó Jacob la bendición a su hermano Esaú y le dice, y llega Esaú llorando, padre, dice, no tienes otra bendición, yo quiero. Le dice su padre, le di mi bendición y bendecido quedará. Y la bendición cayó sobre Jacob. Las palabras de Jacob se cumplieron en él y su descendencia. O la bendición de Abraham, chicos. Oye, si la palabra no tiene tanto efecto, ¿por qué Dios ordenaba al sacerdote que bendijera al pueblo con la bendición? Número 6 del 23 al 27. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Por qué es necesario eso? ¿Te acuerdas la maldición de Eliseo sobre los muchachos que estaban burlándose de él? Eliseo se clavó y clavándole la vista los maldijo en el nombre del Señor y al instante 2 osos salieron al bosque y despedazaron a los 42 muchachos. Entonces, ¿funciona o no funciona, chicos? ¿Declaramos o no declaramos? En ciertos casos. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Sí? O los decretos, chicos. ¿Sí? Los decretos, que saben que son decretos, que son ordenanzas que das. Decretamos, ordenamos, lo mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el centurión romano le dijo a Jesús, oye, yo soy una persona bajo autoridad y sé cómo opera esto, nada más da tu palabra, decreta, órale, sanidad, y va a venir. Mateo 8:8, y llegó, ¿sí? O el paralítico, Señor dándole un decreto, hey, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Le dio una orden, chicos. ¿Y qué crees? Se paró, se levantó y fue sano. O la hija de Jairo, ¿cómo la sanó? ¿Con oración o con un decreto? Niña, a ti te digo, levántate. Una orden, chicos. No, chicos. Entonces, estoy lleno del Espíritu Santo, ¿puedo decretar, chicos? ¿Sí? ¿No? Decretamos que la comida se multiplica. O incluso la hija de la viuda, ¿se acuerdan que iban pasando con la viuda con su hijo en el féretro? Y le dijo Jesús al joven, a ti te digo, levántate. Una orden, chicos. O al mendigo, se perdió la conexión. Seguramente sí. Sí. Está en la pantalla. Amor, ¿me ayudas, por favor? A transmitir. Ahí está la computadora. Tienes que ver ahí la pantalla. ¿Alguien declaró algo, chicos, contra la presentación? ¿Decretó algo? Yo declaro que vuelve la... ¿Todos declaren, chicos? No, ahorita sí. Oye, sí estamos en línea. Chicos, continuamos. Paralítico, por ejemplo, al mendigo lisiado, Pedro, también fue con un decreto. Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y fue sano. Sí. Al paralítico Eneas, también Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla.
al instante fue sanado. No fue oración, chicos, no fue imposición, fue un decreto. ¿Se acuerdan Jesús con la higuera? ¿Qué le dijo? Nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante se secó la higuera. Mateo 21, 19. El viento, chicos, ¿se acuerdan? Jesús ordenando, decretando el viento. Le dice, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. O incluso se acuerdan, así el episodio, sí, mega, de este Josué. Josué 10, del 12 al 13. En ese día el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas. Josué le dijo al Señor, en presencia de todo el pueblo, Sol, detente en Gabaón, Luna, párate sobre Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. O sea, decretó y sucedió, chicos. Entonces, ¿tenemos poder, sí o no? No, sí. Depende. Si andas de buenas, andas ahí poderoso. Si tu éxito devocional. Sé cuidado, chicos. No. Tuve mi devocional que puedo decretar cosas en tu vida. Ando filoso. Todos, ¿cuándo sí, cuándo no, chicos? ¿Alguien sabe? Guía, es la comunión con Sí, Dios, este la presencia. A este punto quería llegar, chicos. Sí, vamos a ver la respuesta de la próxima sesión. Ok, chicos. Sí funciona, sí y solo sí, hay dos cosas. Hay causal. Tienes que mandarlo a la pantalla de la sala como lo mandé. Solo si hay dos cosas. Si hay causal y si hay inspiración. Son las cosas. Si hay causal, ¿por qué causal? Porque Dios no niega las leyes de causa y efecto del orden moral que Él estableció. No las niega. Sí. La Biblia dice que la maldición no permanece sin causa. Proverbios 26:2 dice, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llega a quien iba dirigida. O sea, te maldijeron. Pero estás en un estatus moral bien delante de Dios. ¿Te va a llegar la maldición? ¿Sí o no? No. ¿No hay causal? ¿Sí entiendes? Sí. Entonces, si no hay causal, no va a llegar. Por eso, en Números 23:8 menciona, ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle mal a quien el Señor no se lo desea? ¿Cómo lo haces? Oye, Dios no ha hablado, o sea, no hay causal. Por más que maldiga, ¿qué crees? Nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Goliat maldijo a David? David estaba friqueado. Chin, ya declaró palabra de maldición sobre mi vida. Cancela. Eso así como que ahí en el medio de batalla, cancelo eso que me dijiste, Goliat. ¿Cómo te hubiera visto? Chiquito, casi. Primera Samuel 17:43 dice, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David para que vengas contra mí con un palo y maldijo a David a nombre de sus dioses. Y David ni se inmutó, chicos. Sí. Número 23:23 dice, ninguna maldición puede tocar Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. ¿Por qué? Porque no hay maldición, no hay palabras en contra, no hay brujería que pueda venir a tu vida sin causa, chicos. Oye, estás entre el mundo y Dios, ahí sí, chicos, te van a pescar bien bonito. Sí. Tampoco la bendición, chicos, viene sin causa. La bendición tampoco llega sin causa. Oye, te bendigo y todo lo demás. ¿Y no eres objeto de bendición? ¿Qué crees? Ni por más nada. Jeremías 23:17 dice,
A los que me desprecian, hablando de las bendiciones que están profiriendo estos profetas, a los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Y estoy diciendo, no es cierto. O sea, tú estás bendiciéndolos a los malos, no va a caer ninguna bendición. ¿Sí? Por eso, dice, y cuando Dios bendice, chicos, no se puede revertir la bendición. Número 23, 20 dice, escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. O sea, eres causante de bendición, está sobre ti la bendición y no es como que te pueda venir la maldición, chicos. Eres causante de bendición. Si no fuera así, ¿te imaginas el tremendo poder que tendrían los malos? Oye, maldicen sin ton y son. ¿Sí? Y si el poder tuviera la lengua tuviera tal poder así, de que pudiera venir maldición sobre tu vida sin causa, estaríamos fritos. ¿O no? Sí, dice Salmo 10, 7, llena, hablando de los malos, dice, llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas, bajo su lengua esconden maldad y violencia. O sea, los malos aborrecen a los buenos, obviamente si tuvieran tal poder, oye, te voy a maldecir, y su palabra de maldición pudiera suceder. Gracias a Dios que la palabra bendición ni bendición vienen sin causa. Sí. Es como cuando los brujos se frustran al no decir a uno que está bendecido por Dios. Por eso tal era la confianza de este David con respecto a la maldición y demás, que una vez cuando Absalón se rebeló contra él, ¿se acuerdan? Se rebeló contra él y le dice, y uno de los descendientes de Saúl, cuando iban camino a refugiarse, David y sus hombres, empiezan a maldecirlo. Dice, y los guardias de David, vamos a matarlo. Y David dice, déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. Porque él sabía que por más que profirieran maldición, mientras que Dios decida bendecirme, y tal vez si ve mi aflicción me va a bendecir. ¿Te das cuenta lo importante? Sí. O sea, si fuera poderosa la palabra, estaría David temblando porque me maldijeron. ¿Ahora qué hago? Sí. Cancelo eso. En 1 Reyes 2, del 8 al 9, menciona cómo David hizo que Salomón le cayera sobre él la maldición que estaba profiriendo y le hizo que sufriera una muerte sangrienta. Sí, en 1 Reyes 2, del 8 al 9. La persona que lo maldijo. Salmo 109, del 18 al 20, fíjate lo que dice. Hablando a los malos, dice, porque les encanta maldecir, que caiga sobre él maldición. Por cuanto por cuanto no se complacían bendecir, que se aleje de él la bendición. Maldecir le resulta tan natural como la ropa que usa, o el agua que bebe, o los alimentos deliciosos que come. Ahora que sus maldiciones se vuelvan en su contra y que se le peguen como la ropa, que le aprieten como un cinturón, que esas maldiciones sean el castigo del Señor por los acusadores que hablan mal de mí. Sí. Ellos habían maldecido contra él y demás, dice que la maldición se revierte contra ellos, que son los malos. Y había una justificante, una causante moral para que cayera la maldición sobre esa persona que la estaba maldiciendo. Oye, y aquí es donde llega la pregunta. ¿Y qué de los ataques de brujos satanistas que sí llegan a afectar a los cristianos? O sea, andan con cola que les pisa. Andan con cola que les pisa. No hacen su devoción. Mira, por un lado, sin Cristo, todos los seres humanos son objeto de maldición. No. Entonces, cualquier trabajo de brujería que le hagan a un no cristiano, funciona. ¿Vamos? Los únicos en los que en los que no ¿le funcionó? Ya estamos. Los únicos en los que no funcionan son los nacidos de nuevo. Por eso los trabajos de brujería y hechicería son particularmente efectivos en gente no cristiana, chicos. Gracias.
¿Vamos bien? La declaración, ok. Sí, es casual. Ok, excelente. Entonces, en las personas en las que sí llega a suceder, chicos, en los hijos de Dios, en cambio, todos vemos que si hay maldiciones y secretos de parte de Satanás y de sus siervos, a los que no son cristianos, pues obviamente están bajo maldición y cualquier trabajo, brujería, hechicería más funciona. En los hijos de Dios, que no les dan base legal al enemigo y que están sufriendo ataques, efectos de maldiciones de siervos de Satanás, es porque Dios lo permite para probarnos, como Job, o para entrenarlos para la batalla. O para mantenerlos en línea. ¿Se acuerdan? Este Pablo, su aguijón en la carne le ayudaba a mantenerse en línea. Sí. Pero Dios detiene la mayoría de los ataques y el alcance de dichos ataques. Si no fuera así, los cristianos ya estaríamos muertos por los siervos de Satanás, pues tendrían rienda suelta para eliminarnos si con cualquier decreto que dijera en contra nuestra funcionara. Pero no funciona, chicos. O sea, ¿tú crees que somos así como que perita en dulce para ellos? No, nos quieren eliminar. Pero no pueden, ¿por qué? Porque Dios nos resguarda y nos protege. Hay muchos ataques que ni siquiera te das cuenta. ¿Sí? Y a veces Dios permite porque, ok, hijito, necesito que emprendas a ejercer el poder y la autoridad que tienes en Cristo. Y ahí te van una sacudida. Si es que, oye, ¿sabes qué, hijito? Bien, no me busques, vamos a dejar que te zarandeen un poquito. Sí. Y es ahí cuando cancelamos y bloqueamos, porque ¿cómo sabes que llega una maldición? No sabemos a menos que llegan efectos en contra tuya. Cuando no llegan efectos en contra, cuando no hay efectos en contra tuya, ni cómo te enteres de eso. Sí. Y esto, chicos, la causal, cuando hablo de causal, Dios no niega las leyes de causa y efecto que se ejercen, chicos. Y se reconoce el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué me refiero que se reconoce? Porque cuando, por ejemplo, estás haciendo una declaración de bendición o maldición, sabes, ok, no va a venir, mi palabra no va a tener efecto menos que la persona sea objeto de bendición o maldición. Sí, eso es muy importante, chicos. Hablando de ese punto, se me olvidó comentarles. Por eso han llegado con nosotros personas que han querido que las casemos y demás, y en plática prematrimonial les digo, ¿por qué quieren que las casemos? Si es que queremos la bendición de Dios y queremos la bendición de un pastor. Y yo, si quieres la bendición de Dios, no requieres la bendición de un pastor. Sí. Con que apliques los principios de Dios para tu familia, para tu matrimonio, vas a obtener la bendición de Dios. Dice la Biblia que la bendición de Dios está sobre la casa de los justos. Sí. Pero a veces quedamos en un punto mágico en que, pues puedo vivir mi vida como yo quiera y ya recibir la bendición del pastor y me va a ir bien. Y no hay bendición ni la maldición que llega sin causa, chicos. Pero la bendición y la maldición, lo que declaras de bendición o maldición, reconoce la necesidad del poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Veo que tú puedes echarle todas las ganas, hacer todo lo necesario para que caiga sobre ti la bendición. Pero si Dios no te bendice, si Dios no te ayuda, nomás no se funciona, chicos. Eclesiastés 9:11 dice, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Pues, entonces, todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Y ese factor es por más que le pongas ganas, si yo no permito que estés ahí, en el lugar de la bendición, no viene.
Por eso, Salmo 127, del 1 al 2, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Dando que si haces todo lo necesario, estás moralmente en el lugar correcto, estás haciendo todo lo que está de tu parte para hacer. Pues si Dios no pone su toque, no hay nada. Por eso se declaran maldiciones o bendiciones sobre la vida de las personas. Es ese toque que se requiere. Sí. Primera de Crónicas 4:10 dice, ¿se acuerdan de Jabes? El famoso libro de la oración de Jabes. Jabes, conociendo esto, dijo, oh Señor, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Líbrame de toda dificultad que me causa dolor. Y Dios le concedió lo que le pidió. Él estaba pidiendo, ¿qué? La bendición de Dios. ¿Se acuerdan de quién más estuvo luchando por la bendición? Jacob. Sí, encontró a Jesús antes de su encarnación ahí que estaba paseando y dice, aquí me lo voy a... Entonces el hombre le dijo, suéltame que está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Órale. ¿Por qué? Porque sabía que su propio esfuerzo, por más que él le pusiera ganas, no iba a funcionar. De hecho, es la razón por la que tú y yo tenemos devoción en la mañana, chicos. Porque todo mi esfuerzo, todo mi día, todo mi trabajo, si no cuenta con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, Dios. Vale un poco, o sea, vale tener, o sea, menos tiempo, pero con la bendición de Dios, que más tiempo sin la bendición de Dios. La lógica, sí. Dice, por eso dice Salmo 19:17, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Pues si yo me estoy esforzando, Señor, estoy haciendo lo que sea de mi parte, pero reconozco que necesito tu bendición. Sí. Deuteronomio 28:12 dice, el Señor enviará lluvias en tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Lo requerimos, chicos. Pero si te das cuenta, esta bendición reconoce que el poder viene no de tu boca, sino de Dios. ¿Sí? ¿Quién decreta esta bendición? Esta bendición la decreta Dios directamente. Esto lo vimos en el taller de liberación. Al final vimos las maldiciones y bendiciones. Y vimos que Dios decreta estas bendiciones o maldiciones directamente. Dios sigue hablando. ¿Sí? También hay bendiciones y maldiciones decretadas a su palabra. Ya están activas, chicos. ¿Sí? Nada más activas, oye, obedezco y honro a mis padres. Ya está activada la bendición. No es necesario ya que se haga nada más. ¿Sí? Se puede decretar la bendición por medio de sus siervos, inspirados por él, como la Biblia también enseña. O cualquier hijo suyo. La Biblia dice, bendecid, no maldigáis. ¿Sí? Si llegas a una casa, bendícela y demás, porque tú tienes el poder también para poder bendecir. ¿Sí? Y sabes que si son dignos de esa bendición, la bendición va a reposar ahí. Porque la bendición sin causal no llega. ¿Sí? Entonces, tiene que ver la causal. Por más que diga, si no hay causal, si no hay algo que lo merite, que se merezca la bendición, lo que estoy diciendo, no va a suceder. Oye, pastor, ore por mí, para que Dios me bendiga. ¿Cómo estás, hijito? Estoy en desobediencia. Voy a decirte, pero Diokis, si es en vano. ¿Vamos? La segunda. No funciona. Si hay inspiración. Tiene que haber inspiración. La Biblia habla de la inutilidad de las declaraciones no inspiradas. Jeremías 23:16 dice, profetas, dice, escuchen a estos profetas, dice, no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. ¿Están inspirados? Puros cuentos de ellos, puras conjeturas de ellos. ¿Sí? Dice, los llenan de esperanzas. Uy, pero dijo que me va a ir bien. Sorry, mi chavo. No estaban inspirados. ¿Sí? Él habla de declaraciones proféticas de bendición no inspiradas. Jeremías 23, del 30 al 32, habla de, he escuchado lo que dicen los profetas que profieran mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor a profecía a las mentiras y delirios de su mente?
Dice, por eso estoy en contra de los profetas que roban mis palabras entre sí, y afirma el Señor. Yo estoy en contra de los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy en contra de los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no les he hablado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. O sea, ¿estaban inspirados? No, estaban hablando por conjeturas suyas. Por eso, chicos, por más de que declare sanidad, si Dios no ha hablado de sanidad, ¿va a suceder? ¿Te acuerdas cuando Pablo le pidió al Señor sanidad? Su aguijón. Sí. Pablo dice así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que lo quitara. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la debilidad. Les platicaba la vez pasada de Kathryn Kuhlman, ¿se acuerdan? Dios hace milagros y demás, y ella está enferma de cáncer. ¿Por qué no se sanaba? No sanaba ella, chicos, y estaba sanando medio mundo. ¿Qué onda? Es que le gustaba su cáncer. No decretó. No, pues si Dios decide no sanar, por más de que declares, por más que digas, por más que nada. No oró por ella. Es que nunca oró por ella misma. Sí es, chicos. Sí. O sea, digas lo que digas para tu futuro. No está inspirado. Oye, es que así como Jacob, que habló de sus hijos y habló lo que iba a venir en el futuro, yo también puedo hablar porque tengo el mismo poder. No. Jacob estaba profetizando, estaba hablando inspirando por el Señor. Tú tienes a Santiago 4, del 13 al 16, que Santiago reprende a los cristianos que están ahí declarando cosas para su futuro, sin estar inspirados. Dicen, iremos a tal o cual ciudad mañana y nos quedaremos un año, haremos negocios, y estaban declarando cosas para su futuro de bendición. ¿Funcionó? No. ¿Por qué? Porque no estaban inspirados. Bueno, entonces, al buscar a Dios y estar en su presencia, Dios te puede inspirar a decirlo. Dios te puede inspirar, y cuando te inspira, lo que hablas es una palabra profética. Así es. Sí. Entonces, siempre va a prevalecer la palabra inspirada, chicos. 1 Reyes 22, del 8 al 11, dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón del cual podríamos consultar, porque iban a la guerra y tenían todos los profetas que decían, sí, ve, vas a prosperar y toda la cosa, y había uno que siempre le llevaba en contra. Dice, hay un varón que podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, solamente mal. Entonces tenía profetas que les hablaban bendición, prosperidad y toda la cosa, y unos que hablaban va a venir juicio y demás. Y Sedequías, hijo de Kenías, había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y Micaías había dicho todo lo contrario. ¿Qué palabra, qué declaración iba a prosperar, chicos? La inspirada. ¿La inspirada? Sí. No importa lo que digas, si no está siendo inspirado, no hay. Si no es el Espíritu hablando por medio de ti, no funciona. Por eso, chicos, Jesús con la higuera. ¿Por qué crees que funcionó la maldición de la higuera? ¿Está inspirado? Juan 8, del 26 al 38, menciona a Jesús que él no hablaba nada si no lo escuchaba de su Padre. Pequeño detalle. Él no hablaba nada por su cuenta, sino lo que escuchaba de su Padre. Y si su Padre dice que se tiene que mover ese monte, pues lo creo y lo confieso y lo digo. Y escuchó, sí. Pablo con el ciego. ¿Te acuerdas cuando dejó ciego a esta persona? ¿Fue porque tenía poder Pablo en su palabra en sí mismo? No. De hecho, dice el versículo 9. Dice, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos sobre Elimas y le dijo, y entonces ahí declaró la maldición. Pero que estaba lleno del Espíritu Santo, estaba hablando bajo inspiración. Ándale. Entonces, si Pablo habla no inspirado, su propia opinión y demás, ¿va a funcionar? No. Aunque sea Pablo, sí. Aún incluso con Pedro, con Tabita. Oye, es que Pablo, decretó que se levantara y se levantó. Sí, pero Pedro, ¿sabes qué tuvo que hacer antes?
Vamos a orar. Que Señor, háblame. ¿Quieres sanarlo? Porque si yo le ordeno que se levante y el Señor no ha hablado, ¿se va a levantar? No. Sí. ¿Cuántas veces, si les ha tocado hermanos que oran por resurrección y no resucitan? ¿Sí les ha tocado? Recuerdo que voy a ventanear aquí a nuestras personas, pero... Una vez llegaron mi hermano y un amigo de ella de un congreso de resurrección. Entonces estaban así con toda la fe y toda la casa. Sí, toda la casa. Entonces, llegaron y llegaron ese día y atropellaron al gatito. Atropellaron al gatito. Entonces, pues murió el gatito. Y pues no, pues venían llenos de fe por la resurrección y tienen ordenando al gatito que resucitara. Lo que hacemos en nuestra fe, en serio, qué padre, qué genial, así, que tuviéramos fe como niños. Pero obviamente no funcionaba. Y no iba a funcionar porque el Señor no había hablado. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Ananías habló, sanó a Pedro? Le dijo, en Hechos 22:13, hermano Saulo, recibe la vista. ¿Y qué crees? Recibe la vista. Pero exactamente Dios le había hablado. Dijo en Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró la causa. En Hechos 9 le dijo Ananías que vayas con Pablo y ores por él. O sea, ya tenía la revelación de parte del Señor de que él iba a hacer eso. Y ahí no tenía necesidad de orar ni nada. Era nada más dar la orden, el decreto. Vamos. Fue lo único que hizo. Y fue lo único que hizo. Pablo recibió la vista. Y no oró, no nada. ¿Vas entendiendo? Y esto, chicos, no es cuando tú quieras, ni con lo que tú quieras. Sí. Esto se da de forma esporádica. Josué 10, del 12 al 14, ¿recuerdas cuando paró el sol? Dice, ese día el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas. Josué le dijo en presencia de todo el pueblo, sol, detente en Gabaón, luna, párate en Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y, en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de ahí por casi un día entero. Versículo 14. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. El Señor estaba haciendo Pues si te das cuenta, dice, nunca antes ni después había habido un día como aquel. O sea, no es normal, no es cotidiano, no es porque tengamos todos el poder para declarar, chicos. Dios hizo eso porque le había ordenado que avanzara y conquistara al pueblo de Israel. A las naciones cananitas. Pero es ahí donde, ¿quién estaba ejerciendo el poder para hacer eso? ¿Su palabra? Señor. Es el que estaba ejecutando esa orden, no su palabra. Y menciona ahí que fue algo excepcional, no es algo común, no es que tu palabra lo tenga. Sí, no es cuando tú quieras, ni lo que tú quieras. Por eso, Pablo sanaba con pañuelos, mucha gente, ¿sí o no? Sí. ¿A petición o el deseo de Pablo? No. ¿Te encuentras ahí en Timoteo 5:23 1 Timoteo 5:23 que Timoteo estaba enfermo, tenía problemas estomacales, y en vez de enviarle un pañuelito ungido, ¿qué le envía? Tequilita. Dice, no sigas bebiendo solo agua, toma un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Te das cuenta? Por eso, chicos, si no te estás moviendo de forma inspirada, si no es el Espíritu hablando de ti, por más que ordenes a los vientos, no van a obedecer. Por más que ordenes a los muertos que resuciten, no van a resucitar. Aquí, por eso está ligado con el don de profecía, el don de fe, milagros y profecía están ligados, chicos. Don de fe, ¿saben qué es el don de fe? Eso lo vimos en el taller de básicos de cristianos. Don de fe. No es la fe natural para creer en algo o para hacer algo, chicos. Eso todo lo tenemos. Sí. Ni es para la fe para creer en las promesas de Dios.
sino para creer y obedecer sobrenaturalmente la revelación que Dios te da. Es decir, va acompañado con el oír la voz del Espíritu. Y esto asociado con milagros. ¿Por qué? Porque ya sabes que el Señor te está diciendo, haz esto. Así como Ananías. Ve y dale la sanidad. ¿Sí? Porque la fe, chicos, no es por tus conjeturas. La fe dice la Biblia que es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo no escucho la palabra de Dios, ¿van a suceder cosas? No. Si Dios no habla, nada. Mi caso, recuerdo, el Señor llega y me dice, es tiempo de que renuncies a tu trabajo porque te aboques al siguiente proyecto. Yo te voy a proveer. Ya, su mecha. Entonces, si no escuché la voz del Señor, ¿tú crees que Dios me va a proveer? No. Sí. Pero si lo escuché y actúo en eso, ¿va a funcionar? ¿Sí o no? Sí. Oye, renuncio y nadie ya sabía que había renunciado y el siguiente fin de semana me llega un hermano, me dice, oye, Chuy, ¿cómo vas con tus proyectos? Ah, pues los he aplazado un poco, pero ya voy a dedicarme a ellos. Ah, porque el Señor me dijo que te apoyara con la cantidad mensual. Llegó la provisión. ¿Pero por qué? ¿Declaré algo? No, es porque Dios habló primero. Si yo hubiera declarado, si hubiera renunciado al Tony Son, yo hubiera declarado, Dios va a proveer y va a darme, y hubiera sucedido. No, Dios tiene que primero hablar porque el poder viene de Él, no de mi palabra. ¿Vamos? Por eso, dice, por eso el pasaje de Marcos 11, del 22 al 25 dice, Jesús, tengan fe en Dios. ¿Es fe en quién? En Dios, no en tu palabra. Respondió, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Pero no porque la fe esté en lo que tú creas, sino porque tu fe está en Dios quien te habló de que eso va a suceder. Por eso dice Jesús, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración, porque el poder no está en ti, está en Dios que contesta y que te da la instrucción. ¿Vamos? Por eso el don de fe va acompañado con escuchar la voz de Dios. Oye, hizo milagros y demás. Sí. Ah, porque escuchó. Dios le dijo eso. Los milagros también. El don de profecía también. Recibir por revelación, recibes por revelación del Espíritu, son un mensaje que transmites a otros. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, les pondré carnes, músculos y les recubriré con piel. Y sucedió, chicos. ¿Pero por qué? Porque estaba escuchando la voz de Dios, no porque el poder estaba en su palabra en sí mismo, sino que Dios está hablando a través de él. Por eso tiene que estar la inspiración para que funcione la palabra. Sí. Por eso, porque necesita esta ayuda espiritual, chicos, que viene de Dios. Que viene de Dios o que viene también de Satanás. Hay inspiración o ayuda demoníaca, chicos. Hay personas que maldicen o dicen cosas. Y una persona normal, que no está poseída, no tiene problemas, nada va a pasar. Pero ¿qué tal si tiene demonios? No está hablando el Espíritu Santo a través de él. Tú ya sabes que si el Espíritu está hablando a través de ti, te da una palabra inspirada para alguien, va a funcionar y tu palabra va a tener poder porque el Espíritu Santo está hablando a través de ti. Pero ¿qué tal si la persona está poseída? Igual que la palabra, solo funciona cuando Dios está respaldando dicha palabra por inspiración. De igual manera, las palabras de satánicos, brujos, hechiceros y siervos del enemigo funcionan por medio del operar demoníaco gracias a la posesión demoníaca que tienen. Por eso hay veces que cosas que dicen las personas poseídas funcionan y se les concede. Porque están activando demonios. ¿Se acuerdan el principio que habíamos visto la vez pasada el principio de la operación selectiva? Oye, ¿funcionó aquí alguna vez y otras no funcionó? Si hay una operación selectiva es que hay un operar de un espíritu. ¿Vamos? Entonces tienes que entender eso. Entonces, oye, tal persona lo que dice se le cumple. Ah, qué raro. Y no es cristiano, ¿verdad? No. Aunque sea cristiano. Sí. Sí, y aunque sea cristiano, hay cristianos que llegan todos cargados y que pasan por proceso de liberación y tienen ya solían trabajar con ciertos demonios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces?
Si es por inspiración, sí, decreta, ordena, profetiza, bendice, maldice. ¿Puedes tú ser inspirado? Sí, Dios lo puede hacer. Dios te puede tomar. Sí. Puedes ser que Dios te esté inspirando a que ordenes a la enfermedad que se vaya, que decretes esa sanidad y suceda. Sí. Pero si no es por inspiración, ora. Ora por esa sanidad, Señor. Pues, sánalo, por favor, Señor. Sí. Si no es por inspiración, ora por esa bendición. Señor, bendícelo. Si no es por inspiración, ora por ese milagro. Pero no estás hablando más por hablar. Sí. Puede ser que Dios te guíe a hablar, a decretar, a declarar. Sí, te puede inspirar, te puede hacer. Dios te da el ejemplo para eso. Sí, pero no es lo habitual. Vamos. Por eso Santiago reprendía a esos hermanos que estaban declarando lo que querían. Oye, entonces, ¿y hay posesión demoníaca por las personas que están dándole poder sobrenatural a su palabra? Tienes que entender eso. La Biblia enseña que hay un margen de error. Sí sabías, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, a los profetas que no daban la palabra perfecta, que no se cumplía, que no la daban, que resultaba que era una palabra mentirosa o incorrecta, ¿qué les pasaba? Cuello. Sí, estaba un falso profeta. En el Nuevo Testamento, ¿qué pasa con los profetas que no dan una palabra correcta? Que profetizaron algo que fuera de sus propias conjeturas, por ejemplo. Debería de ser cuello. Les damos cuello, no dejamos que participen en la Santa Cena. No, ¿qué es que hacemos? Se esconden. En la Biblia simplemente menciona que se decían y se rechaza la palabra que se dio. Hay un margen de error, por eso en 1 Corintios 14 menciona que los profetas hablen uno por uno y los demás juzguen, disciernan, porque está propensa a tener errores. La palabra profética en el Nuevo Testamento, eso lo vimos en el taller de cómo oír la voz de Dios, puede estar contaminada por deseos, por cosas de la carne, por cosas personales. Tú puedes ver ese ejemplo en Hechos capítulo 20, capítulo 21. Hechos capítulo 20, tú ves que Dios le habló a Pablo que vaya a Jerusalén. Y en Hechos capítulo 21 llegan profetas y dicen, no vayas. ¿Cómo? El Señor me habló una cosa y a ti te dice otra cosa. Alguien está equivocado. Y eran personas con don de profecía. Porque la profecía en el Nuevo Testamento está propensa a errores. La gente puede profetizar y decir algo que va de sus entrañas. No de espíritu. ¿Sí? Entonces, profeticé sin ser inspirado. No salió, no se cumplió. Sí, por eso se discierne la palabra. Oye, ordené la sanidad sin estar inspirado. Pues no va a salir, nada más. ¿Sí? Oye, declaré algo sin estar inspirado. Pues una reprensión así como de Santiago, porque andas ahí vaneciéndote con tus declaraciones. Sí. Pero que por este margen de error, sí, no se presta posesión demoníaca, aunque le estés dando palabras, a tu palabra mayor poder que la que actualmente tenga, porque puede tenerlo. Más que tú te estás apropiando de algo que no sabes y estás mal usando eso. Sí. Aunque hay la probabilidad de posesión. Hay gente con demonios que viene a Cristo y que opera y está operando en esa declaración positiva, pero no porque esté el Espíritu Santo operando en él, sino por los demonios que están operando en él. Sí. Y aún así, como quiera, si tú estás dándole poder y estás mal usando tu palabra, hablando tus deseos y demás, en vez de percatarte que esté siendo inspirada o buscando que sea la voluntad de Dios en lo que estás diciendo, ¿sí? Nada más sé cuidadoso con eso. Y si has abusado de la palabra y caído en la declaración positiva, creyendo que lo que tú digas va a ser realidad porque hay poder en tu palabra, confiesa tu pecado. Confiesa, Señor. Dudo mucho que caiga en posesión por este margen de error que la Biblia permite. Pero sí es bueno que confieses tu pecado en ese sentido. ¿Qué es lo que sí puedes declarar? ¿Podemos declarar? Sí, bajo inspiración. Ya vimos. ¿Sale? Y con causal. Lo que sí puedes declarar es la palabra de Dios como apoyo y referencia en tu oración, chicos. Daniel lo que hacía. Daniel oraba, Señor, tu palabra dice, y empezaba a declarar la palabra para respaldar la oración. Sí. Dice, ¿se acuerdan cuando David también estaba orando?
dice David al Señor, y ahora, Señor, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a tu dinastía. Cumple tu palabra. Estaba recordándole la palabra. ¿Podemos declarar eso? Sí. Lo mismo hacían, lo decía David en 1 Reyes 8, del 25 al 26, que decía, y ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste, si tus descendientes cuidan de su comportamiento, me siguen con fidelidad, y empieza a declarar la palabra que Dios le había dado, las promesas de Dios. ¿Y podemos declarar eso? Sí, pero te das cuenta, es en un tono de oración. Señor, haz esto, empieza a declarar promesas de Dios. Lo mismo hacía Nehemías. Puedes declarar la palabra para enseñanza tuya y la de otros. La Biblia dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7, que declares la palabra a tus hijos, pero con el propósito de enseñanza. Sí, para que, dice, debes comprometerte con todo tu ser y cumplir cada uno de sus mandatos que hoy te entrego. Repíteselos o decláraselos a tus hijos una y otra vez. ¿Pero para qué crees que sea eso? Para que se les grabe y los hagan, no porque tenga un poder mágico, pero podemos declarar la palabra. Sí. Podemos también declarar sus alabanzas, su poder, es lo que la Biblia enseña. Salmo 89, 2 dice, declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Y cuando vimos en el taller del culto a Dios, vimos el poder de la alabanza. Declaras el poder y exaltas a Dios con tus palabras. Y tiene un efecto psicológico, porque te recuerdas que Dios es más grande que tus problemas. Viene la paz, viene la tranquilidad, además porque estás declarando la palabra, pero por el efecto de sugestión que tiene eso, y el efecto de que te estás escuchando y estás recordándote lo que dice la Biblia. No porque tenga algo mágico, sobrenatural, pero estás declarando y se te permite declarar las alabanzas, el poder de Dios. Pues dice, Señor, declaramos tu poder, que tú eres fiel y todo. Claro, es lo que hacemos. Claro, claro, porque lo que estás escuchando, tu alma, tu espíritu se está fortaleciendo, porque la fe viene por el oír. Sí. También tú puedes declarar tu convicción de respuestas a oraciones que tú has hecho. Sí. A veces donde, así como viene la inspiración de que sabes que Dios va a sanar esto, a veces llegas, sabes que Dios va a cumplir esto, y más cuando tienes el respaldo por la Biblia. Si yo sé que Dios me va a dar eso, pero no porque lo declaraste, sino porque ya lo oraste y sabes que la respuesta está bien en camino. Es muy diferente, chicos. Yo sé que va a venir eso porque yo lo declaro. No, ya. No, porque ya lo oré, ya lo pedí. Dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Filipenses 4:6. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pero sabiendo que solamente si pedimos conforme a su voluntad es que Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Entonces podemos declarar confianza de que viene esta respuesta. Pero si te das cuenta, es muy diferente a creer que es por lo que yo estoy diciendo. Y esto creo que ayuda a esclarecer cuándo sí declaras y cuándo no declaras. ¿En qué episodios? Y en qué episodios no. Y ya no te puedes paniquear con que, es que me dijo que me insultó, me dijo una maldición. Tranquilo. Sí. Ya si dices, oye, puedes ir con toda tranquilidad, hermano, es que estoy enfermo. Nadie te tiene que decir, reprende eso, cancela eso, porque tu lengua no tiene tanto poder. Sí. Y hay cosas, no puede cambiar la realidad, es solamente cuando Dios habla. Vamos. Hay efectos que tiene sobre uno mismo la palabra. Sí, David hablaba a su alma. Sí, alma mía, has de alabar todavía al Señor. Sí, porque tiene efectos contigo, sí, psicológicos. Y a veces te trabas en la mente por cosas que has declarado, cosas que tienes que romper. Pero todo lo demás, chicos, ya esto creo que te ayuda a discernir cuándo sí, cuándo no tiene poder la palabra, cuándo puedes decretar y cuándo no. Espero que hagamos buen uso de esto, que seamos cristianos sabios, que usen bien su palabra, que saben distinguir y saben discernir cuándo hablar bajo inspiración y cuándo no. Sí. Que sepamos que nuestra palabra tiene poder si solamente Dios está hablando por medio de nosotros. Sí. También tenemos que estar conscientes de que necesitamos escucharlo, porque de Él tiene que venir esa palabra. ¿Va? No seamos cristianos que se van que tienen esa creencia mágica, sugestiva, y andan todos paniqueados porque ya andan declarando todo sin ton y son. Seamos sabios, chicos. ¿Tenemos una oración?
Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra nos da sabiduría y discernimiento para saber cómo utilizar nuestra palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos enseña los atributos naturales que tiene la palabra que tú nos has dado, Señor. Como si tiene poder, pero es un poder limitado, Señor. Y cómo el poder se aumenta solamente cuando tú hablas a través de nosotros, Señor. Señor, que seamos esas personas inspiradas que hablan tus palabras, Señor. Señor, que no se vanaglorían en lo que declaramos en nuestros propios deseos carnales, en nuestros propios pasiones, Señor, sino que podamos ser sensibles a tu voz, Señor, para hablar tus palabras, Padre. Señor, y que lo que hablemos sea para edificación, que el impacto que tengamos con nuestras palabras sea para bendecir, Señor, a muchos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esto. En el nombre de Jesús. Amén.